Tardes a todos y a todas. Por ahí, si pueden, si tienen ganas de prender su cámara, sería muy lindo poderlas ubicar, ¿no? Y poderlas ubicar. Y bueno, agradezco mucho la invitación de nuevo. Y bueno, pues la idea de este ratito, de esta tarde, es poder compartir con ustedes algunas de las cuestiones con las que trabajo, ¿no? Con las que pienso la clínica y específicamente la clínica con niños. Y bueno, la forma de trabajo, eh, por supuesto, sería que si tienen por ahí, mientras yo voy hablando, algún comentario, alguna pregunta que quisieran hacer, por supuesto que podríamos plantear un diálogo, ¿no? En la medida que voy trabajando lo que he preparado. Y también, por el otro lado, si no, bueno, al final podríamos dejar un espacio, Alan, para ciertos comentarios, ciertas preguntas, etcétera. Bueno, no tengo el gusto de conocerles personalmente, o quizás sí, pero bueno, mientras tanto, eh, pues me imagino que algunos de ustedes y algunas de ustedes saben que mi interés está centrado, bueno, evidentemente en la clínica psicoanalítica, pero sobre todo en temas de infancia, ¿no? Y de adolescencia, sobre todo en temas de infancia. Eso no me exenta del trabajo con adultos, ¿no? Y de la problemática y de la temática de la clínica, ¿no? En general, pero el tema de la infancia ha sido uno de los temas que me trastocan, que me invocan, que me convocan, ¿no? Para seguir pensando la clínica. Y la infancia, no solamente pensando en los niños, ¿no? O las niñas, niños y niñas de carne y hueso, ¿no? Sino el, la problematización de la infancia, ¿no? El tema de las infancias hoy en día en términos bioéticos, biopolíticos, psicoanalíticos, filosóficos, sociológicos, pedagógicos, etcétera, ¿no? En términos críticos, ¿no? ¿Cómo podemos pensar hoy en día las infancias? Y por supuesto a partir de lo que nos ha delegado Lacan, bueno, Freud en su primer momento y Lacan, ¿no? He hecho algunas publicaciones sobre los temas de la infancia, ¿no? Ahora en el Foro del Campo Lacaniano de México estamos, entre otras cosas, también trabajando cuestiones sobre adolescencia e infancia, algunas publicaciones sobre estas temáticas. Y bueno, pues lo que hoy he preparado, ¿no? Tiene que ver con la clínica con niños, por supuesto, y la clínica de las infancias. Y voy a ir como problematizando, ¿no? Estos temas, ¿no? En la medida que voy avanzando, para poder, digamos, como plantear lo que nos implica o lo que nos interpela el tema de la interpretación y el tema de la intervención, ¿no? Que al pensar el tema de la interpretación y el tema de la intervención en el trabajo con niños, eh, otra vez no nos exenta de la clínica en general, ¿no? Y a eso voy a ir como caminando. No podemos olvidar, como para iniciar, que infancia viene del latín infantia y significa el que no habla. Infans, el que no habla, ¿no? Y esto es muy interesante porque desde la cuestión de la misma palabra, del mismo significante infancia, nos remite a la relación, al vínculo entre el sujeto y el lenguaje, ¿no? Tiene que ver con aquel que carece de palabra, que carece de voz, infantia, ¿no? Y yo podría como plantear una pregunta para empezar a hablar de eso y dejarla en el tintero. Más bien sería la infancia no como un lugar donde no se habla, ¿no? Sino reformulando este significado de la palabra y planteándolo como la infancia como una forma de hablar que tiene que ver con la diferencia, ¿no? Y que tiene que ver con una diferencia sexual. Y a eso voy a ir como caminando, ¿no? Es decir, la infancia no como una forma de hablar porque tiene que ver con la diferencia sexuada o la diferencia sexual,
¿no? Para ahí voy a ir avanzando. Por eso, por ahí, si van teniendo preguntas, váyanlas anotando y las vamos planteando al final o a la hora que ustedes consideren que la podemos ir planteando. Bueno, para poder abrir este tema, ¿no? Este tema de la clínica, de la intervención, de la interpretación, yo me hago una pregunta sobre el lugar de lo infantil. ¿Cuál es el lugar de lo infantil en la clínica? ¿No? Porque si bien Freud, desde sus primeros escritos, habla que lo infantil es lo inconsciente y lo inconsciente es lo infantil, ¿no? Textual lo dice Freud así, entonces es muy preciso subrayar que desde los momentos más iniciáticos del trabajo freudiano, ya Freud nos anunciaba que el psicoanálisis tiene que ver con un momento arcaico, con un momento primero, con un momento primario, y lo va anudando, lo va vinculando con la cuestión de lo infantil. Entonces, por un lado la infancia, como es el lugar donde no se habla, ¿no? Y nosotros poniéndolo más bien como una manera de hablar, como una forma de hablar que tiene que ver con la diferencia, y por el otro lado desde Freud, ¿no? La infancia como lo infantil, ¿no? Perdón, lo infantil como lo inconsciente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar de lo infantil, ¿no? En la clínica psicoanalítica. Si lo vinculamos efectivamente o precisamente en la clínica, ¿no? Ir pensando que lo infantil tiene que ver con el inconsciente, ¿no? Tenemos que pensar en el lugar del analista o en el deseo del analista. ¿Por qué? Porque si pensamos en la clínica, para que eso infantil tenga un lugar, para que eso inconsciente tenga un lugar, es el lugar ético del analista quien da la posibilidad de que esa lectura se dé, ¿no? En términos éticos. Entonces, primera pregunta, ¿qué hacemos cuando decimos que hacemos clínica? ¿No? Esta es la primera pregunta, porque todos decimos, bueno, hacemos clínica, tengo mi clínica, ¿no? Trabajo en la clínica, etcétera. Pero, ¿qué hacemos cuando decimos que hacemos clínica? ¿No? Esta es una pregunta que valdría la pena subrayar y que valdría la pena tenerla muy presente, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos que hacemos clínica? Porque la clínica psicoanalítica tiene como base lo que se dice, ¿no? Es decir, trabajamos con lo que se dice, ¿no? Y lo que se dice tiene que ver con la construcción discursiva. Y la construcción discursiva tiene que ver, evidentemente, con la cadena significante que incluye, ¿no? En el decir, ¿no? La palabra, ¿no? La función de la palabra y también el silencio, ¿no? O sea, sabemos que el silencio tiene lugar en ese decir cuando hablamos de clínica psicoanalítica. Entonces, en el decir, ¿no? Que estamos empujando a hablar de la cadena significante o del significante, ¿no? Y que sabemos que el significante en psicoanálisis a partir de Lacan es precisamente esa palabra que carece de significado, ¿no? Es decir, que es una palabra con el vacío del significado y que desde ahí se mueve y se desliza. Entonces, trabajamos, y quiero poner una primera o una segunda premisa con el fracaso del concepto. Eso es algo muy importante. Significante nos permite o nos empuja a hablar del fracaso del concepto, ¿no? Entonces, ese fracaso, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ese fracaso del concepto? Entonces, ¿qué quiere decir concepto en psicoanálisis? ¿No? El concepto en psicoanálisis, o si hacemos un puente, por ejemplo, con lo que sería el diagnóstico, quiere decir que el diagnóstico y el concepto enfrascan, encierran, ¿no? Hacia un solo sentido.
¿sí? Hacia un solo sentido o hacia algo que clasifica, que designa, ¿no? Esto es un vaso, esto es una computadora, ¿no? Es decir, designa algo. Cuando decimos que hacemos fracasar el concepto, quiere decir que hacemos uso del concepto para llevarlo al fracaso, para llevarlo a un movimiento, ¿sí? ¿No? Para vaciarlo de esa clasificación y nos permite un movimiento. Porque no es lo mismo decir no utilizo el concepto a hacer fracasar el concepto. Porque al hacer fracasar el concepto, utilizo el concepto para fracasarlo. Y para hacer de eso la posibilidad de un movimiento, ¿no? Si esto lo llevo a la clínica, ¿no? Parecería ridículo, ¿no? Pensar en que utilizamos los conceptos para aplicárselos a un paciente. Si haríamos eso, haríamos un psicoanálisis aplicado de diccionario, ¿no? Esto es el superyo, esto es el complejo de Edipo, esto sí sería patético, patético. Más bien, hacemos de los conceptos un fracaso para pensar la clínica, para darle movimiento a la clínica. Entonces, esto lo dice Lacan en el seminario 11, de alguna manera. Hay que hacer fracasar el concepto, utilizarlo para llevarlo al límite. Y este es un camino inverso a la conceptualización en la clínica psicoanalítica. ¿Por qué? Porque si pensamos, por ejemplo, en la pedagogía, si pensamos en la psicología, ¿no? Yo soy psicóloga de formación, siempre digo que soy psicóloga de formación, ¿no? Pero tampoco puedo negar la cruz de mi parroquia, ¿no? Es muy interesante cómo el psicoanálisis me ha permitido mover, subvertir los conceptos psicológicos, pedagógicos, ¿no? Para colocarlos en otro lado, ¿no? Y entonces, al ir un camino inverso a la conceptualización, quiere decir eso, ¿no? Que no tomamos, ¿no?, un concepto para aplicarlo, para pensarlo, sino al revés, en su fracaso. Y eso nos remite al significante o a la cadena significante. Por ejemplo, si pensamos en el juego, ¿no? Para mí, digamos, el trabajo con niños está sostenido, ¿no?, en el juego. Y pienso que el juego es, bueno, lo digo, ¿no?, y lo subrayo, que el juego es una manifestación del inconsciente, así como el sueño, el acto fallido, los olvidos, ¿no?, los lapsos, ¿no? El juego es una manifestación del inconsciente. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Okay? Que el juego, en tanto manifestación del inconsciente, no se interpreta. No se interpreta desde el yo del analista. Eso sería, se lo dejaríamos, por ejemplo, a las pruebas proyectivas, ¿no? O sea, cuando reúno la información de una prueba proyectiva o reúno la información, por ejemplo, de un niño o niña que juega, ¿no?, y emito una interpretación desde lo que yo veo, estoy lanzando una interpretación desde lo que yo veo, ¿no? Es decir, una sobreinterpretación de la interpretación mía. Es decir, que cuando una niña o un niño juegan, ese juego ya es una interpretación. No es necesario una sobreinterpretación del yo del analista, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay una posibilidad de juego donde el analista está incluido, está invitado a la escena del juego, ahí ya en esa construcción donde el analista es un invitado a esa escena del juego, ya en sí misma tiene una lectura, ¿sí? Una lectura que coloca en posición a ese sujeto. Entonces, el juego tiene que ver con un fin de análisis en la clínica. Es el fin de análisis. Fin no como final, no como término, sino como finalidad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad
¿no? Jugando con el significante. El juego tiene que ver con la clínica con niños, porque el juego es una manera de construir discurso. Entonces, en lugar del juego, ¿sí? Como posición ética, como lugar ético, ¿no? Donde permite una lectura, nos da lugar a poder decir que si hay juego, y si el juego tiene lugar, entonces hay una experiencia lúdica, ¿no? O sea, el juego permite hablar de una experiencia lúdica, ¿no? Ahí voy a entrar un poco en esto. ¿Qué quiere decir una experiencia lúdica? ¿No? Es decir, ¿por qué la palabra experiencia? ¿No? En la clínica psicoanalítica, la experiencia no es una experiencia acumulativa, ¿no? Donde yo tengo más experiencia que tú, ¿no? O donde por mi edad yo puedo decir que he vivido más cosas que tú, ¿no? Esa experiencia pasa por otro lado, ¿no? No tiene que ver con lo analítico. Entonces, esa es una experiencia que habla de lo evolutivo, de lo acumulativo, de la edad, etc. La experiencia lúdica a la que nos remite la clínica psicoanalítica es la experiencia, ¿no? De diferencia. Ética, es una experiencia ética que promueve la diferencia. ¿La diferencia qué? De lugares, de posiciones. Es decir, hay experiencia porque hay diferentes posiciones. Hay experiencia porque el analizante, niña o niño, ¿sí? O niñe, está en una posición diferente al analista. Esto sabemos muy bien que no tiene que ver con jerarquía. Y no tiene que ver ni siquiera con saber, porque sabemos que en psicoanálisis, saber y verdad, ¿no? La verdad de lo inconsciente y el saber, ¿no? Que empuja, que es empujado a partir del deseo, nunca coinciden. ¿Sí? Hay una diferencia que nunca coincide, lo que implica el, el saber y verdad y la verdad, ¿no? En otras disciplinas, quizás saber y verdad en algún momento se tocan, ¿no? En psicoanálisis, saber y verdad siempre aparecen, ¿no? En la no correspondencia, ¿no? No corresponde. Por lo tanto, el saber, ¿no? En el psicoanálisis, te les voy a platicar un caso, un recorte clínico, no está ni del lado del analista, ni tampoco del lado del niño, ni tampoco del lado de los padres. Sabemos muy bien que el saber en psicoanálisis se construye a partir de qué, de la transferencia, ¿no? Es decir, se construye, nos decía Freud, la transferencia, que es la que permite la posibilidad de hacer síntoma, siempre va dirigido al otro. No estamos hablando de un síntoma médico, sino estamos hablando del síntoma analítico y siempre va en dirección transferencial al otro. A este tipo de experiencia me refiero. Les voy a platicar un recorte clínico. Un recorte no es el caso, pero un recorte como un poquito para poder ilustrar o ejemplificar esto que estoy diciendo. Hace no mucho, quizá antes de la pandemia, eh, eh, venía, porque ahora lo veo virtualmente, pero venía un niño de 4 años y medio, 5 años. Este niño, pongámosle Pedro, llega no conmigo porque la madre soltera, ¿no? Pedro, hijo único, está desesperada porque Pedro no puede controlar hacer pipí, popó, ¿no? En momentos, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Que para esa edad ya debería de controlar. Entonces el pediatra le dice, bueno, ¿por qué no va a ver a una terapeuta emocional, ¿no? Y bueno, buscando una terapeuta emocional, caen conmigo. Llámesele terapeuta emocional, en fin. Voy viendo a Pedro va viniendo, la madre lo trae, y Pedro pues va apareciendo muchas cosas en el trabajo con él. Pasa un mes, pasa 2 meses, pasan 3 meses y evidentemente van sucediendo cosas, pero Pedro sigue haciéndose de pronto pipí popó, ¿no? Entonces, sabemos que los padres y las madres, ¿no? Por momentos son muy conductuales y quieren que esto desaparezca,
¿no? Que de pronto esa conducta desaparezca porque angustia, ¿no? Pero sabemos que esto no es conductual. Entonces la madre en esta desesperación le va a hacer o le aplica, ¿no? Un estudio médico fisiológico, ¿no? A ver si no había algo, ¿no? En el cuerpo de Pedro que le provocara, ¿no? Estos sucesos. Un buen día estoy en el consultorio esperando a que Pedro llegara, no tocan a la puerta, abro la puerta y ¿quién aparece? La madre de Pedro y Pedro. Y un tercer elemento que es un sobre cerrado, que es el reporte médico, ¿no? Entonces hay tres elementos. Lo digo elementos en la escena, conmigo cuatro, que es Pedro, la madre, estoy yo y está el sobre. Al marco de la puerta, en el entre dentro fuera del consultorio, ¿no? Le digo a Pedro que pase y la madre me entrega en la mano el sobre y me dice, este es el reporte médico de Pedro. Me agarra por sorpresa porque yo no sabía que le había aplicado un examen médico. Lo tomo, Pedro pasa, cierro la puerta, la madre queda afuera, ¿no? En la parte de afuera, y en la parte de adentro, junto al marco de la puerta, con la puerta cerrada, estamos Pedro, el sobre y yo. En ese momento, Pedro se me acerca al oído y me dice, así, textual, ¿y lo vas a leer? ¿Y lo vas a leer? Pregunta ética que me pone a prueba. A ver, ¿de qué lado estoy? Literalmente, ¿no? Y entonces son de esos momentos donde uno tiene que... Aquí puede uno tener maestría, doctorado, postdoctorado y lo que ustedes quieran, pero uno tiene que pensarle en 3 milisegundos, ¿no? Aquí, no, aquí todas estas cuestiones pasan por el arco del triunfo. Uno tiene que reaccionar. Y le digo, ¿tendría que leerlo? Le pregunto. Y entonces Pedro, ¿no? Toma el sobre, ¿no? Entra al consultorio y lo pone en la mesa. No me contesta. Lo pone en un escritorio que tengo ahí, ¿no? El sobre cerrado en medio de la mesa toma un lugar muy importante en esa sesión, ¿no? Entonces transcurre la sesión, ¿no? Pedro va agarrando algunas cosas del consultorio, vamos jugando, pero todo alrededor del sobre cerrado. Eso que dice, ¿no? Por supuesto, cuando Pedro me pregunta y lo vas a leer, a mí me cuestiona éticamente. Es decir, a ver, él ahí me está diciendo, Liora, esto no tiene nada que ver con la medicina, ¿no? O sea, este espacio tiene otro lugar. Y es la primera vez que Pedro, después de 3 meses, pone en juego la transferencia. Ahí se concreta. A ver, ¿vamos a seguir trabajando tú y yo acá? ¿O te vas a meter al discurso médico, al diagnóstico, al concepto? ¿O vamos a hacer fracasar este concepto? Diga lo que diga, idea, ¿no? Diga lo que diga, porque aquí ocurre otra cosa. Y es muy interesante porque uno dice, ¿cómo los niños, ¿no? Un niño puede hacer un trabajo analítico. Bueno, con esta pregunta a mí me coloca en un lugar, ¿no? Irremediablemente analítico, ¿no? Ahí es, ¿no? Ahí se concreta la transferencia y casi yo podría decir, ahí empieza el trabajo analítico, ¿no? Y entonces, Pedro decide en esa sesión regresarle el sobre a la madre, ¿no? Acabando la sesión, me dice, yo me voy a llevar el sobre. Lo voy a leer con mi mamá. Como quien dice, tú no lo vas a leer, ¿no? Y yo pensaba, qué maravilla lo que está sucediendo, pero también pensaba, se va a armar al final de la sesión, porque yo me la juego, ¿no? En esta parte donde la mamá seguramente se va a enojar. Y no solo se va a enojar, sino quizá Pedro no vuelva, ¿no? En estas cuestiones donde las madres y los padres de pronto dicen, usted tiene que leer lo que yo le doy, ¿no? Porque yo le pago o lo que sea, ¿no? Yo me la juego.
Y entonces, acabando la sesión, ¿no? Abrimos la puerta, la madre está del otro lado y Pedro sale con el sobre cerrado, ¿no? Y entonces, claro, la madre, con ojos de sorpresa, me dice a mí, ¿no leyó el reporte? ¿O no lo va a leer? Entonces yo miro a Pedro, ¿no? Como que dice, ¿y ahora qué vas a decir con esto? ¿No? O sea, ¿no? Esta situación, ¿cómo la vamos a resolver? ¿No? Y entonces Pedro dice, no, lo vamos a leer tú y yo en casa. La madre se sorprende. Pone una cara, no sé si de molestia o de sorpresa, yo jugándomela. Lo que sí les puedo decir es que hasta hoy nunca supe qué dice el sobre. En tanto, discurso médico. Pero sí ese sobre tomó lugar de una manera muy importante para que haya un movimiento en el trabajo con Pedro. ¿Okay? A eso me refiero en este caso específicamente, hacer fracasar el concepto. Es decir, ¿no? Afortunadamente, la madre, ¿sí?, siguió el trabajo con Pedro. Es decir, algo de esto le movió a la madre para continuar, ¿no? Para continuar. Pero es muy interesante cómo finalmente eso que dice no tiene que ver con una cuestión conceptual. Entonces, el lugar del juego, ¿no? Nosotros podemos decir, esto que es juego, no es juego en tanto propicia una experiencia que haga diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace presente el inconsciente o lo infantil en el análisis con niños? ¿Cómo se hace presente lo infantil en el análisis con niños o lo inconsciente? Porque si eso es lo que estamos poniendo en un primer lugar, ¿no? ¿Cómo se hace presente o cómo le damos lectura a eso que le llamamos inconsciente en el trabajo con niños? Entonces, el juego no es una técnica, no en psicoanálisis, ¿no? Eso se lo podemos dejar a la terapia juego, ¿no? Desde la terapéutica, ¿no? ¿Por qué la terapia juego? Por supuesto tiene su utilidad. Y digo utilidad, ¿no? No me hago responsable de lo que digo, ¿no? O sea, tiene su utilidad. ¿En qué sentido tiene utilidad? Porque el juego, en tanto terapia, implica una proyección. O sea, cuando un niño, o sea, si yo veo a un niño, a una niña, estoy inventando, ¿no? Destrozando un muñeco, ¿no? Rompiéndolo, yo podría decir, ¿no? Así se siente, así lo tratan, ¿no? Esto es lo que le está pasando. O podría decir lo contrario. Pero eso implica una proyección. Es como si yo, y vuelvo a decir como si yo, el yo, toma un lugar muy importante. Tomara lo de afuera al adentro. Es decir, en el juego, él o ella está proyectando lo que le pasa afuera. O no lo que le pasa afuera. ¿Ok? Entonces, el juego, si lo veo desde ese lugar proyectivo, es una reproducción de lo mismo. En ese sentido, en tanto proyección. Entonces, la terapéutica, la terapia de juego, ¿no? Lo que implica es una reproducción de lo mismo. ¿Sí? Repito, pero como reproducción de lo mismo, ¿no? Algo que me pasa fuera o que me duele fuera para ponerlo ahí. Y se interpreta. Desde el yo lo interpreto. Pero al decir que el juego no es una técnica, entonces nos sustraemos de la proyección. Y entonces no es una proyección, es una repetición.
Es una nueva petición, no que reproduce, sino que produce. Entonces, el juego, en tanto no técnica, vuelve a demandar, a pedir para producir. ¿Y qué produce? Algo nuevo. Nos decía Freud, bueno, y Lacan lo retoma, que la repetición es repetición por su diferencia. Esto es muy importante. No por lo mismo, sino por la diferencia. Podemos saber de la repetición justamente porque hay algo que hace diferencia. Entonces, aquí tenemos dos cosas muy importantes. Una, la proyección, que tiene que ver con lo mismo, solamente que lo paso de la afuera al adentro, ¿sí? Y el juego, justamente, como una nueva petición, ¿sí? Que implica una diferencia. Y esa diferencia es lo que Lacan subraya como lo real. Eso que se repite en diferencia es lo real. Y lo real no se puede simbolizar ni tampoco imaginarizar, ¿no? Tiene que ver con ese sinsentido que aparece como nuevo en la repetición. Cuando Freud trabaja en 1920 el texto de Más allá del principio del placer y habla del Fort-da, ¿no? En esta experiencia lúdica que tiene su nieto, ¿no? Del juego, ¿no? De la ausencia y la presencia, con el carrito, ¿no? El carretel que se esconde y aparece, nos permite pensar dos cosas, ¿no? El una y otra vez de la repetición, ¿no? De la ausencia y la presencia, puede provocar la pregunta de una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, que eso es una cosa, pero también nos permite preguntarnos sobre en eso que aparece como una y otra vez, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Y eso es lo que Lacan, digamos, subraya como diferencia, ¿no? En garzado a lo real, que tiene que ver con el juego. Entonces, el juego no es una técnica. Y si no es una técnica, no tengo juegos preestablecidos en el consultorio, ¿no? No hay una lista de juegos o de juguetes que deberíamos de tener en el consultorio, ¿no? ¿No? Porque no es una técnica. Es justamente el lugar de la experiencia del inconsciente. El juego es el lugar de la experiencia del inconsciente. ¿Qué quiere decir? Es el lugar donde asumimos la contraevidencia del juego. A ver, ¿qué quiere decir contraevidencia del juego? La contraevidencia del juego, ¿no? Nos remite a pensar en la dialéctica. Es decir, si el sujeto aparece, o el sujeto es el sujeto del inconsciente, ¿no? El sujeto barrado es lo que representa un significante para otro significante, ¿no? Es justamente en el entre significantes, en la diferencia de los significantes, donde el sujeto aparece como efecto. Entonces está el sujeto del inconsciente, aparece en esa contraevidencia significante. Por lo tanto, el juego, ¿no? Como experiencia del inconsciente, nos hace asumir esa contraevidencia, ¿no? Por eso repito y subrayo que entonces el juego en sí mismo es una manifestación del inconsciente. Entonces no podemos pensar el inconsciente sin historicidad, como no podemos pensar el juego sin historicidad, porque entonces cuando hay juego, o sea, si ponemos la pregunta, ¿cuándo es que hay juego en un niño? No solamente es cuando se divierte, por eso yo decía, ¿no? Sino justamente cuando hay historia. Y esa historia permite historización. Cuando Pedro hace la pregunta de, ¿vas a leerlo? Y lo vas a leer.
¿no? O coloca, ¿no? Hace una contraevidencia, coloca, subvierte. No solamente me pone a prueba, sino me pone a prueba en lo ético. Y si me pone en la prueba en lo ético está, ¿no? Justamente poniendo en juego una dialéctica, ¿no? Una dialéctica. ¿Para qué? Para que algo de eso inconsciente se haga sonar. Entonces, otra vez, no podemos pensar el inconsciente o el inconsciente sin historicidad. Porque el inconsciente o lo inconsciente es lo que hace corte en la historia, en el discurso. Les voy a compartir una anécdota que me sucedió ayer, ¿no? Y es la primera vez que lo platico, ayer, ¿no? Antes de la pandemia estaba viendo presencialmente a otro niño, Esteban, y bueno, por la pandemia tuve que empezarlo a ver por Zoom, ¿no? Es un niño, en todo el sentido de la palabra. ¿A qué voy con esto? ¿No? Juega, eh, eh, toma una posición subjetiva, se pregunta, ¿no? Que eso es lo que lo coloca en la escuela como mal portado, le responde a las maestras, ¿no? El típico niño mal portado, ¿no? Bueno, que en la escuela lo ponen como mal portado. Lo voy viendo por Zoom, ¿no? Y a la mitad de la pandemia, los padres por trabajo del padre se deciden irse a vivir a otro lado, ¿no? Y entonces a la mitad de la pandemia se van a otro lado a vivir. Y, y ayer viene a México, ¿no? De visita, ¿no? Para ver a los abuelos. Y la madre me dice, ¿lo puedes recibir presencialmente? Y le digo, sí, ¿no? Le digo, sí. Entonces me lo trae después de 1 año y medio de vernos solamente en lo virtual. Entonces me abraza, yo lo abrazo. Ahí la pandemia se nos olvida, ¿no? Afortunadamente. Lo abrazo, me abraza, me dice, te extraño, yo también, ¿no? El cuerpo en los niños, ¿no? El lugar importante. Entonces estamos jugando en el consultorio y tengo una caja, ¿no? Guardo unos juegos donde él en algún momento dado antes lo bautiza como la caja de los tesoros, y es una caja donde tengo juguetes de todo tipo, rotos, no rotos, todos los juguetes están ahí, como sea, ¿no? Y al final me dice, Leora, ¿me regalas uno? Yo le digo, ¿por qué quieres que te regale uno? Es que quiero llevarme uno pequeñito. Me dice, bueno, no tan pequeñito, me dice, para que nunca te me olvides. Una cosa así, ¿no? Y entonces le digo, bueno, yo creo que no nos olvidamos, eso está clarísimo, pero aún así yo te puedo regalar uno, ¿no? Yo sé que no nos vamos a olvidar, pero también te puedo regalar uno. Bueno, y entonces empieza a escarbar, ¿no? En esa caja, donde hay residuos de juguetes, y elige uno. Y me dice, me voy a llevar el salvavidas, ¿no? Era un salvavidas de un muñequito de un, no sé, de estos Polly Pockets o no sé, una cosita de salvavidas. Elige ese. Y me dice, me voy a llevar el salvavidas. No es cualquiera, ¿eh? Y no es cualquiera que diga salvavidas. Le va a hacer el salvavidas. Sí, me voy a llevar el salvavidas. ¿Me lo regalas? Sí. Se va con eso. ¿Qué tengo que decir de eso? Ya está dicho. Y para mí es muy gratificante, ¿no? O sea, es el pago, ¿no? O sea, ese pago que de alguna, esas palabras que de pronto los niños regalan, ¿no? Imagínense que yo le hubiera hecho una interpretación, vulgarizo el análisis, lo llevo a la vulgarización total, ¿no? A lo ridículo, ¿no? Me conmovió mucho, ¿eh? Me conmovió mucho porque son esos instantes que abrochan, que amarran, ¿no? Que dicen, ¿no? Y que de alguna manera pagan, ¿no? Tiene que ver con un pago, no a mí,
a su análisis, ¿no? Donde participo, sin duda. Esto pasó ayer, ¿no? Esto pasó ayer. Entonces, a ver, esta contraevidencia, ¿no? A la que me refiero, es decir, estas posiciones, que sin estas posiciones esto no sucede, ¿no? O si yo interpreto, si mi yo interpreta, ¿no? No solamente vulgarizo el análisis, sino llevo al concepto algo para que cierre y haga armonía. No se trata de hacer armonía, ¿no? Eso es imaginario. No nos vamos de la vela. Entonces, el inconsciente se reconoce a través de una experiencia. Y la experiencia es de reconocer quién habla, qué habla, que eso incluye la división del sujeto. El sujeto divide. Es decir, el inconsciente, ¿no? Como para volverlo a repetir, no se reconoce a través de la experiencia de reconocer quién habla. Hay ¿quién está hablando? ¿Qué habla? ¿No? Y esta experiencia de inconsciente o del inconsciente es la experiencia del retorno del saber. Ese es el punto. Es decir, no es que el analista sepa, porque no se trata del yo del analista, no se trata de que los padres sepan, porque por alguna razón llevan al niño a un espacio, porque ellos ya no, y lo dicen literal, ya no sé qué hacer con este niño, lo dicen literal, como si el analista supiera, o como si el niño supiera qué le pasa. Tampoco sabe. Si supiera, no los diría. El saber se construye en el espacio analítico y da lugar a que ese dolor diga. Cuando Pedro dice, y lo vas a leer, le duele mucho. Le duele mucho que la madre haya puesto esta pipí y esta popó del cuerpo en un lugar médico, ¿no? El médico tiene que saber, porque ya pasaron 4 meses, ¿no? Alguien tiene que saber qué le pasa, ¿no? Cuando lo que está diciendo Pedro es, ok, me hago pipí, popó, ¿no? Pero también lo que está diciendo es, este es el problema. O sea, no es que la madre sea el problema, sino este es el problema. El problema es que no me hago diferencia. A partir de que hace la pregunta, Pedro empieza a hacer diferencia. Eso les decía, es una manera de hablar que tiene que ver con la diferencia. Cuando Pedro dice, ¿lo vas a leer? Hace una diferencia entre el discurso de acá y el discurso de acá. Y me está diciendo, ¿dónde nos vamos a colocar? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Ahí empieza el lugar de diferencia. No es que un infans no hable, sino que hay que darle lugar a la escucha para que se pueda leer. ¿Es aquel que no habla o el otro que no escucha? ¿No? Entonces ahí dejamos la pregunta, ¿no? Entonces la experiencia del inconsciente es la experiencia del retorno del saber. Es decir, hay un retorno donde algo dice y eso que dice hay que darle lugar a una lectura, ¿no? Este es el carácter ético del inconsciente, al que Lacan se refiere cuando dice no a la ontología, no se trata de un ser, no se trata de una esencia, ¿no? Sino de una falta en ser. Y la falta en ser tiene que ver con la experiencia del inconsciente, es decir, con el carácter ético. Lacan hace una reformulación ética de la ontología o del ontológico, ¿no? Del ser, ¿no? Para colocar la falta en ser. Si algo le falta al sujeto es ser, ¿no? Entonces, el carácter ético del inconsciente remite a una sanción ética que remite al acto. Es decir, que en el momento, retomando otra vez esta cuestión de Pedro, en el momento en que
Yo le hago la pregunta, ¿no? Le respondo con, debería leerlo. Hago una sanción ética también. Me pone a mí en un lugar ético. Yo le digo, yo debería. Evidentemente, me está diciendo no lo lea. Y lo toma y no lo leí. Porque claro, podríamos hacer trampa y decir, me lo quedo, lo guardo, cuando el niño se vaya, yo lo leo, ¿no? ¿No? La curiosidad mató al gato, ¿no? No se trata de leerlo cuando él no esté, se trata de no leerlo, porque él lo está pidiendo y porque es el espacio de Pedro. Eso tiene que ver con un lugar ético y con leer eso que está pasando ahí. Entonces, ahí hay una sanción ética que remite al acto. Ahí hubo un acto analítico. Sí les puedo decir que a partir de ese momento hay un movimiento muy importante en el trabajo con Pedro. ¿Por qué? Porque el carácter ético del inconsciente compromete el ser moral del sujeto. Es decir, compromete para sustraerlo. Una cosa es el carácter ético del inconsciente y otra cosa es el ser moral del sujeto, el ser moral. Es decir, si la sanción va del lado moral, mejor me dedico a ser abogado o abogada, ¿no? Pero si la sanción es ética, se produce un acto. ¿Sí me van siguiendo? ¿No? ¿Se va entendiendo por ahí? Ok. Entonces, no trabajamos con el ser moral. Porque entonces yo digo, esto está bien, esto está mal. ¿De acuerdo a quién? ¿No? Entonces, todo esto nos sigue empujando a preguntarnos, ¿qué quiero? ¿No? Porque si el carácter ético del inconsciente tiene que ver con una sanción ética y tiene que ver con un acto, es decir, ahí hubo un acto, en el momento que Pedro dice, y lo vas a leer, y regresa el sobre a la madre, ahí hubo un acto, sin duda, un parteaguas, ¿no? Entonces, la pregunta en el trabajo con niños es la pregunta por el deseo. Es decir, si yo podría plantear la pregunta de, ¿existe una diferencia en el trabajo con niños y en el trabajo con adultos desde el psicoanálisis? Si lo voy a contestar desde el lado evolutivo, entonces no lo hago desde el psicoanálisis. O sea, no es que no me importe la edad, pero no trabajo con la edad, porque el sujeto no tiene edad. O sea, no se me puede olvidar que llega un niño al consultorio o que llega un adulto al consultorio. No se me olvida, porque el niño juega y el adulto se puede acostar en un diván. Pero no es con lo que trabajo. Yo trabajo con la escucha del sujeto. No se me olvida, quiere decir que sí lo tomo en cuenta. Pero si yo podría decir de antemano que hay una diferencia en el trabajo con niños y en el trabajo con adultos, y no es la evolución, eso se lo dejamos a la pedagogía o a la psicología, entonces, ¿qué es? Y yo diría, es la posición ética del inconsciente, que por un lado nos remite al deseo, a la pregunta por el deseo, y por el otro lado nos remite a la producción fantasmática, el fantasma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es que el niño no opere en el fantasma, pero el niño todavía no puede hacerse cargo de esa producción fantasmática porque apenas se está haciendo cargo de la pregunta por el deseo, que es, ¿qué quiere el otro de mí? Y después vamos a preocuparnos por lo que sigue, que es el segundo piso del grafo del deseo. ¿Sí? Pero el niño, al decirme, Pedro, y lo vas a leer, la pregunta es, ¿qué quiere? ¿Qué me quiere? Mi madre. Está preguntando, está formulando, está posicionándose en ese lugar que apunta al deseo. ¿Cómo? Diferenciándose. Diciendo, a ver, aquí, ¿no?
tenemos, ¿no? Y literal, cierra la puerta, deja a la madre afuera, yo estoy aquí adentro. Y hay una diferencia, ¿no? Literal. Las cosas que pasan con los niños en el marco de la puerta de un consultorio es muy interesante, ¿eh? Hasta topológicamente hablando. Es decir, no es que haya una afuera y luego una adentro, ¿no? Hay un dentro afuera. En la medida que la madre se queda afuera en términos de realidad, pero está dentro, porque ahí está, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que en el trabajo con niños, la pregunta por el deseo se echa a andar. Y luego, en la adolescencia y luego en la adultez, si podemos decir que hay adultez, como diríamos en inglés, whatever that means adultez, ¿no? Y whatever that means adolescencia, incluso también infantil, pero Freud nos da más pistas por ahí, en lo inconsciente. La pregunta es por el deseo, es decir, el niño está preocupado por la diferenciación, si bien le va. Si está salvado, está preocupado por la diferencia. Si no está salvado en términos subjetivos y estaríamos hablando de otro tipo de problemática, pues estaríamos en otro tipo de problemática. Pero si el niño está salvado, entonces está negociando la diferencia, está negociando la castración, está negociando con lo simbólico y bueno, que haga síntoma sería lo mejor que le puede pasar, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué quiero en lo que parece que quiero? Esa es la pregunta también por el deseo. O sea, la pregunta por el deseo no solamente es qué quiere el otro de mí o qué me quiere, sino lo podríamos traducir en qué quiero en lo que parece que quiero. Esto es muy interesante, ¿no? Porque hay un parecer, ¿no? Hay un parecer en eso que quiero, ¿no? Cuando queremos algo, ¿qué parece que quiero, ¿no? En lo que digo que quiero. Entonces, alguien podría no querer aquello que desea. Es cierto también. Una cosa es el deseo y otra cosa es el querer, ¿no? Alguien podría no querer aquello que desea y eso es lo que Lacan llama voluntad. Cuando Lacan se refiere a la voluntad, ¿no? Se refiere precisamente a querer aquello que no se desea, necesariamente, ¿no? Es muy interesante cómo lo va reformulando, lo va formulando. Entonces, sí o no a aquello que deseo. O sea, sí o no quiero aquello que deseo, ¿no? Y esto aparece mucho en los niños porque, ¿no? A veces quieren algo voluntariamente, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ya ten. Y a los 3 segundos no era eso. Nos pasa a nosotros también, ¿no? No, claro que no. Porque el deseo nos conduce a otro lugar, ¿no? No es eso, ¿no? No es eso, ¿no? Porque el deseo no tiene sujeto. Eso es bien importante. El deseo carece de sujeto. Si el deseo fuera el sujeto, entonces eso que quiero es lo que deseo. ¡Pum! Abrocho. No. El deseo no tiene sujeto. O no está sujeto a nada, podríamos decir así. Entonces, la interpretación nunca, y aquí quiero recalcar, y es una posición muy lacaniana, a partir de la lectura de Freud, es la interpretación no es del analista. No es del analista. Esto es bien interesante. No es del analista, porque si fuese el analista es del yo del analista. Se personifica, ¿no? Yo pienso de lo que tú dices. Es una personificación imaginaria. Entonces, la interpretación no es del analista precisamente porque el deseo no tiene sujeto. Entonces, ¿no? Aquí entramos al tema de la interpretación. Es muy interesante, ¿no? Porque ahí, ¿no? Cuando dice Freud, lo dice en varios momentos, ¿no? Pero Freud evidentemente habla de la transferencia, habla de la contratransferencia. Freud habla que la resistencia es el primer elemento importante para un análisis y que la resistencia es del paciente, ¿no? Lacan hace una reformulación y una repartición de ingredientes del pastel y dice, no, la resistencia no es del paciente, la resistencia es del analista, ¿no? Y la interpretación no es del analista, ¿no?
¿Por qué? Porque si la interpretación fuese del analista, es esto que les digo, entonces uno precipita a que el yo del analista dé una sobreinterpretación. La interpretación es del inconsciente. O sea, el efecto del inconsciente en sí mismo ya dice. Y la lectura de eso que dice es del sujeto, es del analizante. El analista en su función es testigo de eso, en tanto vacío. ¿Okay? Lo mismo con los niños. Por eso, interpretación e intervención no es lo mismo, ¿no? Ahorita voy a ir a la cuestión de intervención, ¿no? Entonces, trabajar con niños desde la propuesta analítica implica un antiestándar. Es decir, no está estandarizado, no hay técnica, no hay método. El juego es solamente un modo de retorno del saber que Lacan llama repetición, ¿no? El juego es solamente un modo de retorno del saber que Lacan llama repetición, ¿no? Entonces, jugante, jugador, ¿no? Si hacemos como jugamos con este significante, el jugante o el jugador, es solamente un acto transitivo que transita. Solamente es un acto transitivo. Porque la pregunta es, ¿a qué juega un niño? ¿No? ¿Qué niño o niña se juega en la experiencia lúdica? No es que yo juego, sino me la juego en la experiencia lúdica y el juego entonces no es una actividad, ¿no? Porque no se trata de jugar un rato, ¿no? Entonces, si jugamos un rato es una actividad. No, me la juego todo el tiempo, transitivamente. ¿No? Me la voy jugando, ¿no? Entonces, la experiencia lúdica se inscribe en la discontinuidad, porque el inconsciente se inscribe en lo discontinuo, en los cortes. Entonces hablamos de una experiencia discontinua, ¿no? Es por los cortes que le puedo dar lugar al juego, ¿no? Por la sanción que hace de eso un acto. Winnicott, por ejemplo, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Todo lo que plantea Winnicott, habla de una técnica de garabato. Él habla de una técnica de garabato y dice que es la capacidad de jugar del niño. A eso le llama técnica del garabato. Entonces, la pregunta que a mí me hace pensar esto que trabaja Winnicott y que se va por el otro lado y por el objeto transicional y por la cuestión de la cultura y tal, ¿no? La pregunta que me remite a pensar es, ¿qué relación se sostiene o se construye entre el niño o la niña con la alteridad, con lo otro, con el otro, ¿no? O sea, hay un vínculo ahí. Porque todo jugar es en tanto un sujeto jugado, ¿ok? Es decir, nos la jugamos. Porque el único sujeto del juego es el sujeto mismo. Estamos sujetados a ese juego. Es el sujeto mismo. Entonces, tiene que ver con cómo el juego remite a la pulsión y la pulsión es la relación, bueno, tiene que ver con o sea, el juego con la pulsión, esta relación es una relación muy poco trabajada o muy poco explorada, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que la pulsión, ¿no? Tiene que ver
¿no? Justamente con eso que rebasa lo biológico, que rebasa, que va más allá de lo biológico y que se teje en la historia, a partir de la biología, sin duda, pero que se teje en la historia. Entonces, hay un más allá del juego, así como hay un más allá del principio del placer, ¿no? Cuando Freud habla del más allá del principio del placer, lo que nos dice en ese más allá del principio es precisamente que hay una relación importante entre placer, displacer y dolor. O sea, que si hay placer, hay displacer. Entonces, nos permite pensar también que hay un más allá del juego, en tanto pulsión, en tanto displacer. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, cuando están los niños jugando allá, gritando, niños y niñas, las mamás y los papás aquí tomando café. Y los niños y niñas por allá gritando, riendo, tal y tal. Y de repente una mamá o un papá dice, ay, a ver ahorita quién se cae, quién se pega y quién empieza a llorar. Ahí está la sanción. A los 3 segundos, fulanita me empujó, me pegó, me quitó, ¿no? Y empieza, se acabó la fiesta. ¿Por qué? Porque le tenemos que poner límite al goce. No hay manera de que esto sea perpetuo. Es decir, en este placer excesivo hay dolor. Hay un punto de límite donde no se puede más. Entonces, al no poderse más, está el empujón del niño para que acabe la fiesta, ¿no? Se acabó, lloró, ¿no? El de la fiesta empezó a llorar típico, ¿no? 20 días, un mes preparando la fiesta y el día de la fiesta llora todo el día, ¿no? El niño de la fiesta o la niña de la fiesta. Es interesante, ¿no? Porque no hay forma de pensar el placer sin su límite, ¿no? No hay forma de pensar en el juego sin su límite, ahí está la pulsión, ¿no? No es perpetuo. Que sea perpetuo es solamente una idea gozosa de satisfacción, pero solamente una idea mítica, ¿no? No sabemos que incluso, por ejemplo, biológicamente el orgasmo, hay un punto muy claro entre placer y dolor, que si no se pone límite, ese placer llega al dolor. En un segundo. ¡Pum! No hay más. Cuerpo también, ¿no? Está atravesado por esa pulsión. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el análisis, en el lugar del analista, ¿qué lugar ocupa el analista en la secuencia del juego? Y ese lugar que ocupa en la secuencia del juego, que siempre es discontinua, es la intervención. Es decir, si no hay interpretación del analista, porque el deseo no se interpreta, entonces el lugar que ocupa el analista en la secuencia del juego, que siempre es discontinua, es en la intervención. Porque su presencia interviene, puntúa, para que esa sanción, ¿no? Para que ese corte, para que esa sanción ética remita al acto. Entonces, el analista interviene con su función, solamente, pero no interpreta. Interviene, ¿no? Viene en el inter, que es un inter que no es dentro-fuera, sino es un inter que marca una discontinuidad topológica, ¿no? Entonces, la interpretación para Lacan, desde este lado, implica una resignificación, ¿no? Se va a resignificar el Aprecub o el Nachteilig freudiano, ¿no? Entonces, la clínica de niños o de las infancias tiene que ver con la clínica de la posición subjetiva. Eso lo sabemos, ¿no? ¿Qué posición subjetiva va tomando aquello que le llamamos infancia?
Y entonces lo real del sexo, si en la infancia es una manera de hablar que tiene que ver con la diferencia sexual, la adolescencia es cuando eso del sexo que deviene como real aparece. Y entonces es cuando hay producciones fantasmáticas, cuando lo real del sexo se presentifica. Entonces, digamos, por ahí voy a ir también cerrando para que haya algo de preguntas, ¿no? La diferencia sexual se interroga a través del saber. O sea, eso que yo postulé al principio, que la infancia es una manera de hablar que tiene que ver con la diferencia sexual, con la diferencia, con la pregunta por el deseo, entonces, ¿no? Esta diferencia se interroga a través del saber. Y eso tiene que ver con la finalidad de análisis, o el fin de análisis como finalidad en el trabajo con las infancias tiene que ver con la pregunta por el deseo. Entonces, en la clínica con niños, es una clínica de la interpretación del deseo por sí mismo. Por lo tanto, el psicoanálisis tiene que ser la última opción. O sea, si alguien, después de haber pasado por un análisis, se va a una terapéutica, por ejemplo, como el neurofeedback, quiere decir que no hubo análisis. Si hay análisis, es la última opción. Porque tiene que ver con, precisamente, con la interpretación del deseo. Si no, no hay análisis. Entonces, la condición mínima del analista que trabaja con niños es aceptar el desamor de los niños. Por eso el trabajo con niños es tan fuerte, ¿no? Porque después de esta última opción se van. O sea, pueden seguir su análisis, ¿saben? ¿No? Y tiene que ver con el desamor. Y el desamor también tiene que ver con la diferencia. Entonces, cuando un niño se va, habiendo análisis, tiene que ver con que también ya hizo una diferencia con su análisis. Por lo tanto, como para ir concluyendo, los niños, a diferencia de los adultos, la clínica con las infancias tiene que ver con la clínica de la división subjetiva, que tiene que ver con la pregunta por el deseo, ¿sí? Y la clínica de adolescentes o adultos, y adultos tiene que ver con la clínica de la producción fantasmática, ¿no? Y es otro síntoma el que se va construyendo. Porque la diferencia entre la infancia y el desarrollo, o del desarrollo puberal, ¿no? Del adolescente, es la incidencia en el cuerpo, es lo que va ocurriendo en lo real del cuerpo, ¿no? Bueno, yo quisiera como dejar hasta aquí, igual podemos ir como continuando, pero me gustaría escuchar, ¿no? A lo mejor algunas preguntas, algunos comentarios y avanzar un poquito más, ¿no? A partir de lo que, ¿no? Que voy provocando, ¿no? A partir, o que se va provocando a partir de lo que se va diciendo. Me gustaría mucho escucharlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante, adelante. Sí, gracias. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Fernando, es que estamos en la misma. Fernando, sí. Mucho gusto. Sí, le comentaba aquí ahorita a Antonio que, bueno, yo la formación que he tenido ha sido más cercana pues, al psicoanálisis estadounidense. Uh-huh. Y entonces me ha sido un poco difícil con el tiempo separar la idea de psicoanálisis con las ideas psicológicas, sobre todo trabajando con niños. Entonces, quería saber si podía extenderse un poco más en cuanto a estos niños que llegamos a ver, sobre todo en instituciones. Ahorita que decía de estos límites o falta de límites frente al goce, si se podía extender acerca de estos niños que vemos en instituciones donde parece que no hay miedo de nada. Son temerarios, son niños que siempre están, no sé, los ve uno raspados, descalabrados desde edades muy, muy tempranas y que luego incluso, pues vemos también comienzan a delinquir.
Y bueno, pero eso yo tengo mi forma de verlo. Quisiera escuchar si usted nos puede compartir algo más desde su perspectiva. Sí, gracias, Fernando. A ver, el tema del trabajo en las instituciones es complicadísimo desde el psicoanálisis, ¿no? Porque de alguna manera el psicoanálisis en su misma posición atenta un poco, o no tampoco, a la concepción de lo que implica una institución, ¿no? Entonces, el niño que está institucionalizado, ¿no? Puede aparecer como un niño clasificado, ¿no? Como un niño diagnosticado, como un niño conceptualizado, ¿no? Y en muchos momentos, no quiero generalizar, y estoy hablando de la institución, no de una institución en particular. Eso puede provocar que haya un borramiento de la subjetividad, ¿no? de la singularidad de cada niño, ¿no? Porque un niño delincuente no es igual a otro niño delincuente, ¿no? Un niño que tiene autismo no es igual a otro niño que tiene autismo, ¿no? O niña, ¿no? Estamos hablando de diferencias. Y el problema que aparece en las instituciones, por la misma conceptualización de la institución, es muchas veces englobar, ¿no? Clasificar a la enfermedad y no al que padece o al que sufre, ¿no? Entonces, a ver, hay mucho que hacer en las instituciones. El tema es que lo podamos hacer, ¿no? Y que nos den chance de hacerlo, ¿no? Porque siempre hay otros fines, ¿no? Sabemos, intereses, ¿no? En las instituciones. No es que no tengamos que hacer, yo creo que hay mucho que hacer ahí. El punto es que se posibilite, porque claro, la posición psicoanalítica siempre es subversiva, siempre es muy, en muchos momentos, puede atentar a la institución misma, ¿no? A cuestionar a la institución misma. Es complicado, ¿no? No, digamos, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Que he tenido la posibilidad de trabajar más de cerca, el psicoanálisis está muy, muy involucrado, por ejemplo, en las clínicas, en los hospitales, ¿no? Incluso muchos empiezan a trabajar su práctica clínica desde ahí. En nuestro país no, en México no. O sea, llegar a trabajar en un hospital de psicoanálisis es como algo muy, no nada más muy raro, muy poco probable, ¿no? Entonces, nuestra forma también de constituirnos como país, nuestras instituciones, nuestros discursos dominantes, ¿no? Nos arrojan a una clínica en diferencia con otros países. Mi experiencia en instituciones ha sido difícil, Fernando. No que no haya podido trabajar, creo que sí lo he hecho, pero es una labor donde uno sufre mucho también, porque uno ve eso que falla y si lo anuncias, y si anuncias la falla, es posible que no tengas chamba. Chao. Y nosotros trabajamos con la falla, con eso que no anda. Entonces, ¿cómo no dar cuenta de algo que falla desde nuestro propio trabajo ético? Entonces, ahí estamos en una problemática. No, te contesto desde ahí, porque es muy general. Por ahí te puedo contestar. Creo que te decía, ojalá te haya contestado, Fernando. Sí, muchas gracias. Si alguien más quisiera, yo aquí estoy, ¿no? A lo mejor puedo, así como ir aterrizando algunas cosas, genial.
Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Tu nombre es Brenda, ¿verdad? Hola, Brenda. Bien, Adelante. bueno, estaba escuchando eh, hace un ratito y algo que comentaba casi al inicio que me llamó la atención, eh, cuando dice que el juego no es una técnica. Y desde ahí hubo algo como que brincó. Regularmente tenemos como esta idea de que justamente no es como la herramienta de escucharlo como eh, ahora diferente y entender un poquito más o como este giro, ¿no? Sobre que lo que importa es la utilidad que tiene. Quizá me hizo pensar como en este medio solamente, ¿no? Como para, lo pensaba sí desde la infancia, pero también me hizo pensarlo en un adulto, ¿no? A veces lo complicado que puede ser como comenzar en este análisis y que no porque sea en los niños más fácil, no es eso, sino pensaba que justamente solamente como este medio, ¿no? Lo que va, la implicación que tiene el dejarse, ¿no? Como el dejarse ir que tiene de repente un niño, eh, que pone a prueba. También me llamó la atención como la pregunta, ¿no? Que comentaba sobre el paciente, este poner a prueba, ¿no? Es de qué lado estás. Eh, Creo que justamente eso también me hace pensar en cómo de repente los adultos, ¿no? Podemos llegar a subestimar también la capacidad que pueden tener los niños para entender, ¿no? Cuando se les habla en su, de una manera adecuada a su edad, ¿no? Pero que pueden llegar a comprenderlo y que a veces es de una manera sorprendente, Mm. ¿no? Cómo poder abordar, por ejemplo, un tema con un niño sobre la muerte y las implicaciones, ¿no? Que puede tener eso y cómo lo pueden recibir, eh, digo, a cierta edad también, ¿no? Y dependiendo de qué tan traumatizante pueda haber sido esta vivencia, pero esa es una, ¿no? Como esta manera, ¿no? El juego, ¿no? Esta diferencia en cómo se puede abordar, ¿no? En un análisis ya directamente con un niño, ¿no? Eh, que tampoco pudiera ser como, son niños y es más fácil, pero no tiene sus implicaciones. Eso me llamó la atención, que regularmente está, que se llama así, de hecho usted lo dijo, ¿no? Como esta terapia de juego, que así está eh, en la psicología, ¿no? Que está entendido así y ahorita me hizo verlo como de una manera completamente diferente. Y otra, por ejemplo, cuando menciona que el juego es una repetición que produce algo nuevo. Eh, También creo que es como una línea muy fina, ¿no? Porque regularmente cuando nos escuchamos o escuchamos a otros hablar de lo que pudiera parecer lo mismo, pero que justamente ahorita pensaba en que quizá esa sea la misma, lo que provoca la misma necesidad de hablarlo, ¿no? Que ya hay algo diferente, pero que viene sí, eso, creo que sería la necesidad de poderlo expresar porque justamente sin que se sepa, hay algo que se quiere como entender porque ya hay una diferencia en eso que se vuelve a- que se vuelve a hablar, ¿no? Este, y pues bueno, creo que esos son como dos puntos que me llamaron la atención mientras le escuchaba. Ay, gracias, Brenda. Tu comentario es me aporta bastante y me hace pensar, ¿no? Ahorita que te escuchaba, en, en una pregunta que vale la pena como plantearla y que a partir de lo que dices se me ocurre esto de cómo sabemos, ¿no? O cuándo sabemos que un niño o una niña en el análisis ya está operando subjetivamente o hay una posibilidad de una construcción subjetiva, ¿no? Discursiva en el análisis. Y yo diría algo muy interesante, ¿no? Con esto que te escucho. Cuando un niño o una niña pueden colocarse o posicionarse en una manera lógica ante el tiempo y no cronológica, es decir, pueden jugar con la cronología. Ahorita voy a dar un ejemplo. Jugar con la cronología y colocarse en una posición lógica
¿no? En el tiempo, me parece que podríamos decir que ahí hay un sujeto que habla, y un sujeto que juega, y un sujeto... ¿A qué me refiero? ¿No? Por ejemplo, si nos vamos desde el punto de vista muy piagetiano, ¿no? De Piaget, ¿no? O de otros cognitivistas o de otros evolutistas o genetistas, podríamos pensar que, que el niño, tal cual nos lo dice Piaget, es el centro, es egocéntrico y a partir de ahí existe el mundo. Él está colocado en el centro del mundo y va construyendo un mundo. Eso es muy piagetiano, en términos muy generales, ¿no? Pero, ¿cuándo podríamos pensar que hay una posición subjetiva? Cuando este niño o niña pueden preguntarse acerca de cosas que sucedieron antes de que ellos nacieran, pero donde ellos están implicados. O sea, no hablo de qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sino donde ellos tienen una posición. ¿A qué voy? Cuando un niño, por ejemplo, le pregunta a sus padres, ¿y ustedes cómo se conocieron? Papá y mamá. A veces a los papás los descoloca. ¿Cómo me está? O sea, no, porque lo que sostiene esa pregunta es la pregunta por el deseo. ¿Cómo es que yo llegué? ¿No? ¿Cuál es mi posición aquí frente a ustedes en ese deseo? ¿No? Entonces, ese tipo de cuestiones cuando el niño rompe la cronología y pone en juego otra cosa, y la forma de romper la cronología para colocarse en un tiempo lógico tiene que ver con la sexualidad y la muerte. Tiene que ver con la sexualidad y la muerte. Por ejemplo, acabamos de subrayar un ejemplo que tiene que ver con el deseo, con la cuestión de la sexualidad. ¿Cómo es que ustedes se conocieron? ¿No? Pero, por ejemplo, ¿no? Otra, ahorita se me ocurre. Otro niño que estando trabajando conmigo, se muere el abuelo, que era un abuelo con el cual él convivía mucho, ¿no? Entonces este niño tiene 5 años, igual se muere el abuelo, y la madre, o sea, la hija de este abuelo que fallece, me pregunta cómo debe de decirle al niño, bueno, vamos a ponerle Rubén, cómo decirle a Rubén que el abuelo falleció, ¿no? Porque me habla. Entonces, yo le pregunto a la madre, claro, la madre está muy abatida porque su padre acaba de morir de una manera muy sorpresiva, digamos, con un ataque fulminante y se muere, ¿no? Ella está como muy sorprendida y conmovida y adolorida por esta cuestión. Y entonces yo le pregunto qué es lo que ella quiere decirle al niño, ¿no? Le hago esta pregunta para entender un poco en dónde ella se mueve, ¿no? Por dónde. Entonces, ella toma la decisión de decirle al niño, ¿no? Que el padre se murió y que su cuerpo dejó de funcionar, ¿no? Bueno, entonces, eso sucede, ¿no? Y después le muestra al niño la caja de las cenizas y le dice, mira, aquí está tu abuelo. Y lo primero que dice Rubén es, ahí no cabe, ¿no? ¿Cómo? Ahí no cabe. Entonces, claro, todo lo que se quería saltar la madre de la cremación ya no se la saltó. Y entonces, pues, tuvo que explicar. Muy impactante para Rubén, ¿no? Va caminando un poco el tiempo. Rubén, ¿no? Me dice que su padre murió, que su abuelo murió, sin poder entender muy bien el significante y haciendo, ¿no? Un poco esta cuestión del significante muerte. Y después de un tiempo, que muere el abuelo, estamos jugando. Me invita a jugar y de repente me dice, ¿no? Después de 2 o 3 meses del incidente, me dice, Leora, ¿tú sabes que los dinosaurios todos se murieron? ¿Ya no existen? Pues yo me quedo, no me está preguntando nada, nada más está subrayando. Yo me quedo, sí, ¿no? Dice, bueno, todos ya se murieron y nadie los conoció. Nadie los conoció.
Entonces yo escucho y acto seguido dice, bueno, el único que lo conoció a los dinosaurios fue mi abuelo. Es una maravilla eso. ¿Por qué? Porque es una pregunta que lo coloca en un lugar subjetivo. Uno, en el sentido donde el abuelo ya puede hacer ficción del abuelo, es decir, ya puede jugar con eso, ¿no? Entonces hay una cuestión, ¿no? Que puede poner en otro lugar eso tan doloroso, ¿no? Número uno. Número dos, el abuelo es la única cinta métrica, por decirlo así, que tiene para medir a los dinosaurios con el tiempo. O sea, el tiempo, la muerte, el ser para la muerte, ¿no? O sea, es la cinta métrica, el abuelo. Bueno, el abuelo los conoció porque es lo que más lejos le llega, ¿no? Yo no soy ni la pedagoga, ni la maestra, ni la mamá. Yo no tengo que corregir nada. La maestra de la escuela le diría, a ver, ven, vamos a investigar en Google y hagamos, ¿no? Todo lo que implica las eras, ¿no? De la humanidad. Yo no. Eso, yo no tengo nada que corregir, porque el equívoco del significante es lo que toma lugar. El niño ya está colocado en una ficción de juego, ¿no? Con relación a la muerte. No es que pueda darle lugar a entender la muerte, es que porque no la entiende puede jugar. Es porque no entendemos nada con relación al sexo y la muerte que podemos escribir poesía, hacer arte, jugar, ¿no? Es porque no entendemos. Para empezar, si entendiéramos, no habría inconsciente, no seríamos, no habría humanidad en el sentido de la subjetividad. Es porque no entendemos. No hay nada que entender, simplemente de escuchar. Hay que escuchar, no entender. Y eso que se escucha tiene que ver con el sexo y la muerte. Entonces aquí hay dos ejemplos, Brenda, de poder darle lugar a la subjetividad. Cuando podemos jugar, romper con el cronos, con lo cronológico, para ubicarnos en otra lógica, entonces podemos decir que hay una posición subjetiva. Y el analista solo es testigo, solo escucha. Y en su escucha, que no es solo, es mucho, da lugar a una lectura. Llamémosle transferencia a eso. ¿Me explico? Muy interesante. Por eso es otro trabajo, no es una terapia de juego, ¿no? No es una cuestión institucionalizada, es otra cosa. O sea, a mí me parece que nos sustraemos de un trabajo terapéutico, es decir, por supuesto que en algún lugar sí estamos inscritos en una terapéutica, pero a la vez, nuestro trabajo éticamente nos remite a otro lugar. Sí, entiendo que a esto se refiere cuando dice que el niño no sabe qué le pasa, que el saber se construye. Exactamente. Ok. Retorna. Así es. Sí. Sí. Estimada Esto me... Liora. Ay, perdón, Brenda. No, adelante, Brenda. Nada más una última. Ahorita que Adelante, escucho, adelante. me hizo pensar en otra cosa, y es que de alguna manera, pensando en esta posición lógica de la cual hablaba, eso me hizo pensar en que la pregunta quizá posiciona, ¿no? Que, Irremediable. La pregunta es la posición. ok, bien, ¿Es porque hay pregunta que nos posicionamos o es porque hay posición que preguntamos? ok, bien, Ese es el punto, Brenda. Ese es el punto. bien. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Alan. Liora, yo quería hacer un apunte a partir de lo que has estado introduciendo, una ponencia fabulosa. Y bueno, a mí me interesa mucho algo sobre el territorio de los niños. Sé que tú has escrito bastante de eso y me gustaría que desplegaras algo a partir de eso que has escrito, que tú has trabajado, que tiene que ver con el territorio de los niños en lugares donde el biopoder, la biopolítica, la crianza, están atravesadas por lugares y momentos difíciles, subjetivamente hablando, ¿no? Tenemos la pandemia, tenemos el capitalismo, tenemos el neoliberalismo,
tenemos cada vez menos padres y madres, digamos, que soportan una crianza, y donde el territorio y el lenguaje infantil queda un poco como en el olvido. Eso nos hace pensar en los estragos subjetivos de esos pequeños sujetos, o esos que pueden ser sujetos. Y bueno, mi apunte va más o menos ahí, porque me encantaría escuchar y que nos compartieras qué de eso, por supuesto, se imprime en la clínica psicoanalítica, y cuál es la posición del analista respecto a eso que parece que pretende diagnosticar, que pretende darle una verdad universal a los niños. La psicología enloquece a la gente y se encarga de hacer eso, y también con los niños sucede eso. Entonces, el psicoanálisis, ¿cómo opera con todo eso, y cómo el psicoanálisis detenta y jala la cuerda hacia otro lugar? Digo, es una pregunta bien interesante, Alan, y bien y muy apuntalada en el momento en el que estamos hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, si hace poco, la semana pasada, di una conferencia en Argentina, virtualmente, que se llamó Niñas y Niños frente al trauma, incidencias de la posición del analista. Es decir, pensando en que estamos en un momento pandémico, traumático, y que lo anterior parecido a lo que hemos estado viviendo tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, como efecto universal, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo planteaba ahí, ¿no? Que yo planteaba ahí como en esta pregunta, es o sea, la cuestión de delimitar, ¿no? La dificultad que implica, primero, eso que le llamamos trauma en los niños, ¿no? Que es un poco lo que estás diciendo, o sea, ante un efecto así, pues, ¿qué es criar? ¿Qué es educar? ¿No? ¿Qué lugar tienen los padres? ¿No? Porque los alcances sociales, por ejemplo, que tiene la pandemia, ¿no? Pues tiene que ver con hacer un contraste a lo mejor muy interesante con el contexto en el que Freud escribía, por ejemplo, las neurosis de guerra o Más allá del principio de placer, que fue más o menos en 1919-1920, ¿no? Alrededor de la Segunda Guerra Mundial, por ahí, ¿no? Entonces, ¿no? Estamos, o sea, y eso me ha remitido a buscar, por ejemplo, qué es lo que Freud escribió en aquel momento, y aunque son contextos distintos, los efectos son muy parecidos. Y voy más en concreto, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, estos alcances mundiales de la pandemia, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para hacer un paralelismo, evidentemente tiene efectos psíquicos, ¿no? Por supuesto que tiene efectos psíquicos, y lo estamos viendo en la clínica, ¿no? Como los pacientes hablan todo el tiempo de eso y no de lo que les está nosotros mismos, ¿no? Pero también por la fractura social que está trastocando, Alan, no solamente las costumbres que tenemos de lo cotidiano, de eso normal, de la normalidad, whatever that means otra vez, sino en la posición del analista. Porque nosotros, como analistas, ¿no? Estamos subsumidos en lo mismo. O sea, esto nos alcanzó a todos. ¿Me explico? Entonces, o sea, nosotros también podríamos decir, ¿no? Que, o sea, por supuesto que hay cosas que hacer y que leer, pero nos coloca en un lugar mismo que tiene que ver con algo que estamos padeciendo también. Entonces, creo que si nos colocamos en un lugar pedagógico de enseñanza, nos equivocamos, no tenemos nada que enseñar. Que no hay nada que podamos nosotros decir que tenemos una experiencia en esto. Solamente me parece que a lo que estamos autorizados, en tanto el analista, es en singularidad, tanto en la clínica como en lo social,
en nuestro contexto social, dar lugar a leer eso que está siendo padecido por el otro, yo creo. Y en ese sentido, ¿no? Poder en comunidad, ¿no? En lazo, sostener el dolor para que produzca otra cosa, solamente. Por ejemplo, ayer que yo les decía esto de el salvavidas, o sea, no es cualquier significante. No es cualquier significante. A mí me rebasó, por ejemplo, ¿no? Así como, wow, ¿no? Y no hay mucho, simplemente que aparezca y sostenerlo ahí. Entonces, por supuesto que los padres te dicen, ¿qué debo de hacer? ¿No? La gran pregunta de, ¿qué debo de hacer para que mi hijo ya no sufra? ¿No? O que, como si uno supiera, uno está atravesado por lo mismo, ¿no? Entonces, me parece que la tentación de educar, de gobernar, de analizar, son imposibles. Es decir, no la tentación, pero el deseo de gobernar, el deseo de analizar, el deseo de educar son imposibles, ¿no? Por lo tanto, en esa imposibilidad, en tanto lazo, ver qué se produce, ¿no? Y creo que ahí está el punto, ¿no? Dar la posibilidad de que algo se produzca, porque también se produce para nosotros. Por ejemplo, ayer el salvavidas fue para mí. Me salvó. ¿En qué sentido? Uno, en que lo pudo decir y yo lo pude escuchar. Estoy salvada. En ese caso, en ese instante. O sea, no es que ya estábamos salvados de no. Es decir, en el momento en que él pudo venir a decir, aquí hay un salvavidas y me lo quiero llevar, ¿me lo das? ¿No? Solamente en tanto oposición ante una situación tan difícil, simplemente escucharlo y estar ahí, ¿no? A mí me parece que no si ni siquiera sabemos si va a haber clases presenciales. Entonces, para empezar, ¿qué pronóstico podemos decir? Que no hay nada que recomendar. Simplemente escuchar y ir. Ahí estamos, ¿no? Me parece que eso es mucho. Entonces, preocuparnos por criar, no. Por supuesto que hay apatía, que hay ansiedad, esas palabras, ¿no? Que hay aburrimiento, ¿no? Claro que hay. Pero, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a conceptualizar o vamos a hacer fracasar el concepto para ver qué producimos? Me parece que esa es la tarea. No dar otro concepto, no dar recomendaciones, no reconceptualizar, sino que todo el tiempo esté fracasado el concepto, porque ahí algo se puede producir. Por eso está la poética, por eso está la literatura, el arte, ¿no? Y la posibilidad de no educar en el sentido, o sea, si lo que queremos ahorita es educar, ¿qué? Ante una situación, ¿qué vamos a educar? Si estamos indomables, afortunadamente, parece que no hay nada que educar. Pero sí podemos jugar. Yo creo que eso ahorita es más efectivo, ¿no? El que diga que el juego es una pérdida de tiempo, no entiende nada. No es decir, cuando los maestros dicen, después de trabajar ya pueden jugar, yo diría, ¿y por qué no juegan? Y así se trabaja. Porque el juego es una cosa seria, muy seria. Por ahí te puedo contestar acá. Porque estamos atrapados por lo mismo. Si te daría una recomendación, todo lo que he dicho no tiene sentido. Hola, ¿qué tal, doctora? Sí, adelante. Bueno, mi nombre es José Antonio. Yo me quedé pensando un poco en lo que decía sobre, bueno, seguir jugando, pero ahora con la virtualidad, digo, no hay una receta pues como tal, pero como que he encontrado, o sea, cómo le ha hecho para producir esto hacer decir,
por medio de esta virtualidad. Pues a mí me causa un poco como de curiosidad con los niños sobre todo, porque creo que, no sé, me imagino que es un poco más complicado. A lo mejor la complicación la pongo yo, pero quisiera escuchar más o menos cómo lo lleva a cabo, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es tu pregunta específica, José Antonio? O sea, no puedo como imaginar el asunto del niño, cómo o sea, veo que hay como juego, ¿cómo se puede jugar con la computadora? O sea, no lo sé, o... Es que el juego no es, a ver, es un poco esto que no se trata del objeto. Ajá. No se trata del juguete, no se trata de la computadora, del objeto no se trata, sino justo de lo que no se trata es de objetivizarlo, sino que el juego tiene que ver cómo, en tanto hay un lazo con otro, hay algo nuevo que puede producirse y en eso nuevo que se puede producir, me puedo colocar en otro lugar. Ese es el juego. ¿Puede provocarlo un objeto en una computadora o no? Sí, claro que se puede, porque porque si no estamos hablando de un juego como actividad. Esa es otra cosa, eso es para la pedagogía, no para el psicoanálisis. Ya. Gracias, gracias. Por ahí te puedo contestar. No, sí, gracias, sí me... Te contestó. Gracias, José Antonio. ¿Alguien más quiere comentarle algo a la doctora Leona? Sí, si no había nadie antes que yo quisiera preguntar otra. Adelante. Sí, Fer, dale. Adelante. Sí. Ahorita que hablaba de la interpretación, pues veo que es muy diferente de cómo Melanie Klein, por ejemplo, interpretaba y que es la forma que creo que muchos analistas aún lo hacen, donde se hace una interpretación directa en cuanto o sobre lo que está haciendo el niño, la niña, o de cómo están jugando. Entonces quería saber si para usted el pensamiento kleiniano tiene algún tipo de valor más allá del histórico, o si ya queda totalmente fuera, o es como punto y aparte en relación a su pensamiento. Me estás poniendo una situación muy apretada. No. Yo creo que Melanie Klein ha aportado maravillas, ¿no? Sin duda, maravillas a la clínica psicoanalítica. Me parece que tiene cuestiones sumamente valiosas, sumamente interesantes con relación al trabajo con niños, ¿no? Eso no implica que uno, por el otro lado, pueda distanciarse de eso, ¿no? Tomar cierta distancia, pero al tomar cierta distancia quiere decir que uno lo toma en cuenta también, ¿no? Yo no me puedo distanciar de algo de alguien o de algo que no tomo en cuenta, ¿no? Para poderme distanciar es porque está ahí, ¿no? Y me parece que todas estas propuestas psicoanalíticas que tienen que ver con la infancia, con los padecimientos, son puntos de referencia para nuestra postura clínica, ¿no? ¿Puedo yo tener más transferencia hacia Freud, hacia Lacan? Puedo, pero eso no implica que estas aportaciones valiosas, el mismo Lacan hace unas menciones en sus seminarios, seminario 1 menciona muchas veces a Ana Freud, a Melanie Klein, etcétera, porque es muy valioso lo que hace, me parece muy valioso. Sin embargo, sí puedo también sostener algunas diferencias, ¿no? Gracias. Sí, gracias, doctora. Por supuesto que es un tema muy rico, ¿no? Creo que esto da para seminario y seminario, Alan, o sea, nos podríamos meter a muchas temáticas por aquí. Esto es un poco como la probadita de lo que implica, ¿no? El trabajo analítico con niños, ¿no? Sí, Perdón, por eso.
Por eso vendrá un bucle también, querida Liora. Claro que sí. Alan, perdón, se me olvidó preguntar. Sí, adelante, Fer. La otra duda es, ¿qué tanto trabaja usted o qué tanto involucra usted a los padres en el trabajo que realiza con los niños? Porque sé que hay analistas que prácticamente no los involucran y hace poco leí una propuesta donde se les involucra más. Y ahorita que hizo o que nos comentó acerca de este sobre, con este diagnóstico, recordé que la madre de una joven de unos 12 años, más o menos hace poco, le pidió a ella que me mostrara su celular para que yo leyera las conversaciones que estaba comenzando a tener, conversaciones como amorosas. Y entonces yo me abstuve de recibir el celular, pero noté como una decepción ya cuando la madre supo que no le recibió el celular a la joven. Noté como una decepción por su parte. Entonces, ¿usted qué tanto los involucra? Es que ahí creo, Fernando, que lo que yo te puedo responder tiene que ver con caso por caso, ¿no? Es decir, no te podría yo decir, bueno, me involucro A, B o C, ¿no? O sea, y ni siquiera la palabra involucrar ni siquiera la palabra involucrar creo que es lo que aparecería, más bien tiene que ver con un vínculo, con una relación que en cada caso se presenta de una manera distinta, ¿no? Entonces, para que uno esté vinculado de una manera o de otra manera, pues uno tiene que darle lugar a qué está pasando en ese caso, ¿no? Cómo se está dando ese caso. Y creo que ahí es la respuesta, porque si no, entonces daríamos recetas, ¿no? Cada vez que pase esto, pues tal. Y no, por supuesto, si algo no podemos hacer es eso, ¿no? Entonces, yo ahí te diría, valdría la pena analizar más el caso, ¿no? Ver por dónde va, para ver qué tanto uno, cómo se vincula uno ahí y de qué manera se vincula. No, habría que ver el caso en particular. Eso es lo que podría yo responder. ¿Alguien más quiere comentar algo a la doctora Liora? Bueno, si no es así, para cerrar, Liora, agradecerte infinitamente que has estado con nosotros y bueno, tú fuiste la estelar que cierra el seminario. Entonces, bueno, para nosotros y para mí en lo personal es muy grato que hayas estado tú cerrando. Ahora sí que fue esta forma de abrir para poder cerrar. Entonces me parece que fue fabuloso este cierre. Yo te agradezco un montón. Bueno, tenemos varios planes ahí de entrevistas y bucles, así es que yo te seguiré viendo y también haremos la difusión para que muchos más te sigan escuchando, Liora. No, gracias a ti en particular y a todos ustedes. Muchas gracias. Para mí siempre es un placer poder compartir, platicar lo que pues uno va escuchando a partir de la clínica, ¿no? Son las preguntas que uno va teniendo y lo que uno va pudiendo pensar. Y bueno, pues siempre es súper gratificante el tener un espacio para compartir, ¿no? Y rebotar, ¿no? Algunas de las cuestiones que van. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias, Liora. Pues que tengan buena tarde. Buena tarde, Liora. Y gracias de nuevo. Gracias de nuevo. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias a todos y a todas. Bye. Adiós.